Bienvenidos mi gente bonita y preciosa, mis mujeres y hombres dermachizados a un videazo demashoso. Cualquier dando estar, como siempre, ya saben que yo espero que ustedes estén súper bien con las mejores vibras demashosas en donde quiera que estén. Desde aquí ya saben, un beso grande y un abrazo fuerte a todos ustedes. Y bueno, antes de empezar, vámonos con los saludos internacionales. Salem, privet, hello, hola, bitam, kaisha, salud, chao, konnichiwa, salam alaikum y hola, hola a toda mi gente latina, toda mi gente hispanoparlante. Hoy vamos a estar haciendo el último video del aún 2022, ¡sí! Y el próximo que verán va a ser información y momentos increíbles del actual 2023, ¿verdad? Después de 235 años, vamos a terminar. Hoy les voy a estar hablando de un gran evento en el cual estuvo presente nuestro príncipe kazajo, ¿verdad? Que fue en el festival Vesbergiemes, que se llevó a cabo el 26 de diciembre del 2022 en Astana, en el Varas Arena. Y que fue un evento maravilloso, con un objetivo increíble, de esos que nos llegan al corazón y que son muy dimash, porque este fue un concierto benéfico destinado a recaudar fondos para el Centro de Rehabilitación Infantil y poder apoyar a los niños con necesidades especiales. Porque déjenme decirles, una de las tareas primordiales establecidas por el presidente de Kazajistán, el señor Kassym-Jomart Tokayev, es construir un Kazajistán inclusivo, con apoyo constante a este grupo vulnerable y con igualdad en oportunidades para niños y adultos con necesidades especiales. Y bueno, ¿esto cómo se va a hacer? Obviamente adoptando leyes para apoyarlos, también fortaleciendo lo que es el sistema de salud y educación y también apoyar el talento joven de este grupo vulnerable. Todo esto aunado a este gran evento que les repito que se llevó a cabo en diciembre, que es el festival Vesbergiemes, en donde varios cantantes populares en la música pop se dieron encuentro con esto a apoyar y poner su granito de arena a esta gran misión que es muy bella. Sin embargo, como siempre, la cabeza de cartelera se la lleva nuestro Dimash Kudaibergen, que hizo un mini concierto en donde deleitó a la audiencia, a los niños, a los jóvenes con grandes éxitos como Stranger Mahabat Biermagan, que ya saben que es un himno para las deers. También pudimos escuchar canciones muy movidas como Give Me Your Love, Be With Me y también su gran canción de A Story of One Sky. Para finalizar todo este mini concierto con el Cuy de Adai, que también estuvimos viendo en el video pasado en lo que fue el concierto de toma de posesión del presidente de Kazajistán, en donde nuestro Dimash pues también culminó esa noche con grandes actuaciones. Y bueno, ya con audífonos puestos y ya busqué entre mis miles de archivos que guardo sobre cada video para tener esos momentos de machazos a la mano, vamos a empezar con lo mero bueno, lo jugoso de esto, que son los videos. Se los voy a estar poniendo, ya saben, de chile, mole y dulce, porque guardo aquí, guardo allá, así que compréndanme, por favor, ¿sí? Pero vamos a empezar con el primer video que tengo aquí guardado. Y es en el backstage o en el pre de todo esto, que es cuando nuestro Dimash firma el estuche de Dombra de Temirlan. Vamos a verlo. Vemos el estuche Temirlan. Y hace como un tipo de bendición. Y hace, ya saben, este ademán que es de los musulmanes para cuando hacen pues un pedimento bonito para alguien. Y de hecho por aquí tengo otro video de otro dombrista al cual también fue muy afortunado y nuestro Dimash también le firmó su estuche. Vamos a ver. Gernat. Miren la firma preciosa del príncipe y un corazón. Ay, eso se parecen a los plumones que tienen mis hijas.
Qué afortunados, y bueno, yo creo que es una inspiración más que Dimash firme el estuche de tu instrumento con el cual trabajas, con el cual das el alma y el corazón. Y bueno, ya saben que Dimash es motivación e inspiración para músicos, para jóvenes, para cantantes, para niños, para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, está padre ese hermoso detalle que tuvo Dimash para con ellos. Después vámonos al momento. Tengo varios videos de cuando Dimash canta la canción de Mohabbat Bir Magan que me parecieron bastante buenos. Vamos a verlo. Muy cerca de la audiencia. Muy pequeño. Y híjole, ese final donde se ve un niño súper abrazado de Dimash, tengo un video muy bueno que ahorita les voy a enseñar para que haya un poquito de continuidad en esta mezcolanza. Pero vemos que se acercó bastante a la audiencia, había como muchas vallas, mucha seguridad, pero bueno, lo pudieron apreciar un poquito de cerca, cantando esta majestuosa canción. Pero para que vean el momento justo cuando el niño más afortunado de esa noche lo pesca y ya no lo soltó. Así como vieron en ese último pedacito, así se bajó Dimash abrazándolo y agarrando porque el niño no soltaba. No soltaba, ese es un deer. Ya me vi cuando lo vea. Lo voy a agarrar, no lo voy a soltar. Vamos a verlo. Va corriendo con todo el poder. Dimash está tomando una selfie con otra pequeña deer y lo abraza y dijo, de aquí soy. Se tomó su selfie, qué maravilla, y dijo, me pego a ti. Dimash como, ya mijo, ya estuvo bueno. Bueno, no me suelta, pues vámonos así. Ay, mi vida, las lágrimas saliéndosele, híjole. Si ya me vi, este niño me representa completamente. Eso Dimash te va a pasar aquí en Latinoamérica. Este fue un niño. Aquí somos miles de mujeres candentes y fogosas. Ay, pero qué maravilla, qué emoción. Pero vieron la cara de nuestro Dimash como diciendo, híjole, está muy emocionado este niño. Y aquí tenemos una foto de ese momento justo. Vean el rostro del pequeñito llorando de tanta emoción, de tanta adrenalina. Ha de haber sido un sueño cumplido maravilloso. Tomarse la foto, poder abrazarlo, poder sentirlo y que Dimash pues le regrese pues ese cariño, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué espectacular! Mijo, soy tu fan. Y vámonos ahora con otro video desde otra perspectiva de la canción de Mohabbat Bir Magan. ¡Wow! Uy, bello. Vámonos a otro desde otra perspectiva, pero esta es jugosa, esta es gloriosa porque nos da lo que amamos de nuestro Dimash. Perfilazo divino. Esa toma contraluz. Rahmet. ¡Woo!
Eso. Ya saben que ni una ni dos son suficientes. Claro que sí, 3 tomas de esta gran canción, ¿verdad? Para ver la plenitud de nuestro Dimash. Y las Dears cantando a todo pulmón, sí. De hecho fue de los videos más populares de esa noche. De Stranger no pude captar, la verdad, ni uno, porque había unos en donde se veía demasiado lejos, otros en donde, híjole, me estorbaban unos cables ahí. Pero, ya saben, increíble la canción de Stranger también. Y bueno, y les repito que un video no es suficiente. Vámonos a este segundo video de ese momento esplendoroso con este niño. Nuestro Dimash viéndole la carita. Ya, mijo, cálmate. Mijo, yo sé que este momento nunca lo vas a olvidar, yo lo sé. Pero relájate. Mira nada más. Dándole como esa fuerza. Literalmente se prensó a él. Híjole, no sé qué dijo ahí, pero qué gran momento. Y aparte, me encanta, amo la sonrisa de Dimash así, en modo inocente, en modo de... Yo creo que incluso a veces él, bueno, lo ha dicho muchas veces, ¿no? No se la cree todo este impacto que ha tenido en la gente y en el mundo. Videos que se sienten, videos que se van a llevar para el corazón toda la vida, sobre todo este pequeñito. Que por cierto, este trajecito blanco brilloso ya lo hemos visto. Ya saben que a nuestro Dimash le gusta estar reciclando bastantes veces y por bastante tiempo toda su ropa porque es bellísima. Este trajecito lo vimos en el concierto de Düsseldorf allá en Alemania hace bastantes meses, el año pasado, en este gran concierto que tuvo. Y bueno, pues hoy lo volvimos a ver en vestido todo de blanco y se veía guapísimo, la verdad, muy guapo. Vámonos cuando hizo la presentación con la cual finalizó este mini conciertito que se aventó, que fue con el Kuy de Adai, junto a los grandes dombristas Bernat Nauriz y Tamerlan Olshabal, que vimos que le firmó el estuche del Dombra a este último que les digo. Vamos a ver. Eso es todo, mucho poder al momento de tocar el Dombra, nuestro querido Dimash. Vámonos a otra perspectiva un poquito más cercana y jugosa de este momento. El zoom que tanto deseaba desde el video pasado. Demasiado pequeño para mi gusto, pero fue lo que encontramos. Pero hago una tercera. Basta y le basta. No, no. Aquí déjenme explayo con estos videos. Claro que sí. Otra perspectiva. Otro lado, otro perfil. Es que nunca voy a tener suficiente de esos gestos. ¿Ustedes sí? El de atrás también está muy emocionado. También echa poder en el Dombra. Claro. Entonces acá más como que nuestro Dimash es fuego. Eso. Yo pensé que le iba... No creo que la avienta al suelo, pero simuló muy bien, pero o sea, híjole. Es que se ve impresionante cómo toca el Dombra, esa rapidez en los dedos. Ya les dije, todo un rockstar tocando el Dombra, nuestro Dimash.
El nombre nunca había sido tan sensual, ni tan sexy, hasta que nuestro Dimash lo hizo así. Sí. Y vamos a ver otro video porque ya no pudimos como apreciar bien cuando Dimash estaba tomando la selfie con esta niña también muy gloriosa que pues logró su cometido. Vemos que le entregó el ramo de flores y procede a tomar la foto. Y ahí es cuando llega el otro chiquitito. Y la niña así como que, mijo, me robaste mi momento, me robaste tiempo que pude saborear con el príncipe. Híjole, es que no te cansas de este tipo de videos en donde ves todo el cariño que pues los seres más inocentes que son los niños le tienen a Dimash. Y pues les vuelvo a repetir, eso habla del magnetismo, del poder, de la esencia, del aura mágica que genera Dimash en todos. Como dirían aquí en mi pueblo, los niños y los borrachos dicen la verdad, siempre. No hay como malicia para mentir, ¿no? En la mayoría de los casos, ¿verdad? Cuando se te acerca un niño, se te acerca un animal, que son como los seres más dóciles y sin maldad, quiere decir que vas por buen camino, que generas una energía bastante linda para ellos y eso es bueno. Eso es bueno. Y les repito, este evento fue organizado para beneficio de recaudación de fondos para niños y jóvenes con necesidades especiales. Pero también se estuvieron presentando artistas y figuras relevantes con necesidades especiales arriba del escenario. Para muestra esta foto de Dimash con ella que se llama Alton Shaz y que, si no me equivoco, es cantante. Y también está esta otra foto en donde vemos a Dimash junto con Sevdalieva, disculpen si pronuncio mal, ya saben, que también subió al escenario a cantar y bueno, pues se tomó su foto con Dimash. Pero para que vean la esencia y la magnitud de este evento que fue el festival Ves Viergemas. Y ahora nos vamos con un poquito de videos del backstage. Vamos a ver este. Vemos que Dimash está con varios amigos. Podemos ver a Ushaz, otro chico, y vemos que afuera se está llevando a cabo pues todo este gran evento. Y me impresiona porque los que están afuera sentados viendo el evento, yo creo que ni se imaginan que detrás de ellos, detrás de esa cortina, de esa ventana, está el increíble Dimash Kudaibergen, ¿verdad? En su modo más, pues más humano, más real, con sus amigos. Ahora vamos a ver este. Vean, está con uno de sus, si no me equivoco, ahijados, que es el hijo de su amigo Ice. Este pequeñito se llama Osman. Y vean qué gran momento. Le está enseñando a firmar autógrafos en los Dombras. Ya quisiera ser ese niño. De hecho, aquí está una foto justamente cuando lo está agarrando a besos y está su amigo atrás. Además, le encantan los niños. Pero yo creo que ajenos y de lejos y un ratito, ¿no? Porque él está muy enfocado en su carrera y en su música. Llegará un momento, un punto en que sea papá, pero todavía es joven y no dudo que sea un maravilloso padre. Y hablando también de grandes momentos con los niños, tenemos este que también es un video de backstage en donde esta pequeñita es una gimnasta rítmica y le hace un gran detalle a nuestro Dimash, que es entregarle la medalla de oro que ganó en una competencia en Dubai en el Alem Cup 2022, un torneo internacional. Sí, claro, aquí está mi pequeñita, dijo, niña, a ver, déjame, yo también quiero ver. Y vamos a ver este video justo cuando ella le da eso a manera de agradecimiento por toda la inspiración que provoca en ella. Muy chiquita, tendrá que unos como 10 años, yo creo. Le entrega ramo de flores
Y le hace entrega de su medalla de oro. Wow, qué buen momento, qué gran momento. Di, mis hijas también son gimnastas, pero olímpicas. También te van a entregar sus medallas cuando te conozcan. Mija, ve, entrégale todas tus medallas. Oh, sí, claro que sí, ¿eh? Qué maravilla todos estos pequeñitos que pudieron abrazar a Dimash. Yo siempre me he preguntado, y espero que un día el universo me cumpla la respuesta. ¿Qué se sentirá abrazar a Dimash? Estar tan cerca, ¿a qué huele? ¿A qué se siente? ¿Cómo es? ¿Cómo? Digo, por de pocas días cercanas que me han comentado pues sus grandes encuentros. Una de ellas fue mi querida Katy, ya saben, esta hermosa chilena que tuvo uno de los momentos más espectaculares en cercanía con nuestro Dimash allá en Düsseldorf, en el aeropuerto. Y espero que un día me toque a mí, un día me toque a mí. Pero qué maravilla, de verdad. Qué felicidad me da que chiquitos y grandes mujeres y hombres puedan saborear ese momento dimashoso con el príncipe kazajo. Ahora vamos a ver que es de un ensayo previo al evento. Es muy pequeñito, pero gozador. Yo no sé de quién estaba viendo, pero voy a haber dicho, Chihuahua, ya me están grabando y a mí que no me gusta que lo hagan cuando estoy en mis ensayos, porque ya sabemos que a Dimash no le gusta que graben los ensayos. Él prefiere que vean la presentación ya y la interpretación ya bien terminada, ya con todo el poder. Pero de todos modos, esa mirada fogosa se agradece. También vamos a ver este otro video en donde rápidamente llega nuestro Dimash a tomarse fotaza con un grupo de baile de niñas. Foto, llega corriendo. Ver que 1, 2, 3. Eso. Clásico conteo para toda foto, ¿eh? Aquí es, digan whisky. O si hacemos la de 1, 2, 3, volten para acá. Sí. Ahora vámonos con este otro video. Otra gloriosa pequeñita que logró su momento de dimashoso. Aguardando pacientemente. Ay, y se da cuenta que está ahí y lo abraza. Ella fue rápida, concisa, salió muy contenta. Sácale, se emocionó tanto el arete que también salió volando. Esta niña fue más rápida. El otro niño sí nos refleja y nos caracteriza a todas. Digamos, en poquitas palabras. Esta niña es más reservada. El niño tiene alma latina. Claro que sí, porque eso es lo que va a pasar cuando Dimash venga aquí a México. Lo vamos a taclear y no lo vamos a soltar. Vamos a ponernos el aretazo porque salió desmayado también de la impresión. No, la verdad es que están un poco pesados y pues terminaron cediendo. Así voy a ceder en los brazos de nuestro Dimash. Ay, Dios. Ya saben, no puede faltar aquí la broma candente de una latina enamorada, ¿verdad? Listo para la continuación de esto. Híjole, que hablando de videos candentes, tengo un par que los voy a dejar hasta el último porque, oh my god, yo creo que fue lo más sabroso de esa noche.
Oigan, y hablando de ese trajecito blanco, en el momento en que canta la de The Story of One Sky, que se quita el chaquetón, no voy a poner video porque ya saben, señora Yola intensa, pero, oh my god, ¿alguien me puede explicar qué es ese moretón que tiene nuestro Dimash en el brazo izquierdo, si no me equivoco? O sea, ¿quién le metió un tremendo pellizcón o chupetón ahí? ¿Alguien me puede resolver esa incógnita, esa duda que me está matando? ¿O fue un golpecito nomás? ¿Quién sabe? Pero aún así él decidió quitarse la chaqueta, dejarnos todo a nuestra imaginación, ¿verdad? Que no descansa. Nos hemos hecho historias, películas, series, libros mentalmente, ¿verdad? ¿Quién no? Yo soy experta en eso, ¿eh? Ya voy por mi temporada 328 y mi película 25. Obviamente, donde Dimash y yo somos protagonistas. ¡Ay, no es ridícula! No me importa. Lo que callamos las dears, lo que callamos las dears. Y bueno, mujeres, ya para cerrar con broche de oro este video, no pueden faltar los momentos más candentes, más dimashosos que nos puede dar nuestro Dimash cuando está a punto de fuego en el escenario interpretando con toda la pasión. Que yo creo que se olvida en qué evento está, quién lo está viendo. Él se pierde por completo y hace cosas maravillosas, pero también hace cosas sumamente candentes. Le sale esa alma latina que tiene, claro que sí, en la profundidad de su ser. Sale el Dimacho. Dimacho. Vámonos que en este video, cuando está con las bailarinas. Slow motion. What? Quería acariciar la chaqueta, a ver si era piel, quería corroborarlo, no lo juzguen, quería checar si era sintética o de verdad. Yo no sé. O los estaperoles. Pero, estos videos van a ser los más candentes. Los más candentes. Eso sí, siempre quiero dejar bien en claro que la canción de Give Me Your Love nunca va a ser la misma sin nuestra querida Karina. Karina, I miss you so much. Te extraño, ¿dónde estás? Where are you? Te necesito para esa canción en los próximos conciertos. O yo no sé, pero de verdad. Team Karina por siempre. Pero de que se dio una gozadera la bailarina, se la dio, ¿eh? Eso que ni qué. Vamos a ver esta. Final. Se impresionó la bailarina, claro que sí, como todas. Nos quedamos así de what? ¿Qué fue eso? Ese paso no me lo esperaba. Ese es ya como un paso más tipo quebradita por aquí, o paso prohibido de lambada. Sí. Vamos a ver esta otra toma porque, híjole, yo creo que nadie se dio cuenta de la cara que hizo nuestro Dimash. Yo creo que ni él mismo, ni él mismo. Yo cuando lo vi me taqué de risa. Ay, Dios. Amamos la cara de la chica, pero vean a Dimash. Servicio completo. ¿Viste? Ay, por Dios. Una vez más, chicas, una vez más. No pierdan de vista ese momento. Ay. Ay. Hasta calor medio. Ay. Kieremet, maravilloso. Estuvo cansada la bailada. Estuvo cansada, Sí. Gran espectáculo. Grandes emociones, ya lo vimos. Y oigan, esa bailarina. Wow, qué envidia. ¡Qué envidia, mija! Lástima que yo no soy bailarina. Si no, yo también hubiera mandado mi video de casting y para que un día yo pudiera estar arriba de esos escenarios gozando con nuestro Dimash. Claro que sí. Oh, sí.
Ay, no, no, no. Es picarón nuestro Dimash, picarón. No lo puedo negar. No lo puede negar, la pasión está dentro de él y tiene que salir de algún modo. ¿Cómo? Bailando. Bailando, cantando, interpretando y haciendo sus gestos, ¿eh? Así le voy a decir cuando venga a México y le dé su buen llegue abrazador, que no lo suelte. Ya cuando lo suelte le voy a decir: ¿sentiste el poder? ¿Sentiste el poder? Creo que eso fue todo por hoy. Un gran evento con grandes momentos. Ya saben que ando bien atrasada, pero no he querido dejarlos pasar porque, como pueden ver, híjole, momentos que merecen ser nombrados, merecen ser vistos, gozados. Y bueno, pues ante todo, pues ver que todos estos eventos tienen objetivos muy bellos, como es este, el que tuvo el Festival Fest Viargamés. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Les mando un beso y un abrazo enorme a todos y cada uno de ustedes en donde quiera que estén. Los quiero un montón. Les mando las mejores vibras dimashosas de aquí para allá. Y yo soy Letzare y nos vemos en la que sigue. So bold. ¿Qué más?